Buenos días. Buenos días. Vemos que ya han llegado personas en prácticamente todas las salas confirmadas. Vamos a partir esta charla sobre orientaciones estratégicas para la innovación, surfeando hacia el futuro, Chile en el horizonte 2025 del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, CINIC. A nombre de la Corporación Red Universitaria Nacional, les doy la bienvenida a todos ustedes, a Fernando, Catherine, Pedro del Consejo, por su participación en esta charla y sobre estos desafíos, sobre los desafíos que se abren para innovar, para generar esta cultura de innovación. Y voy a comenzar saludando al doctor Fernando Flores, actual consejero y expresidente del CINIC, y quien va a liderar este encuentro en los próximos minutos. También nos acompaña Catherine Villarroel, la secretaria ejecutiva de CINIC, y Pedro Rosa, sí sé que es Rosa, pero no sé tu cargo. Proyecto estratégico. De proyecto estratégico. A través del sistema de videoconferencia nos acompaña también Carlos Riquelme, vicerrector de investigación, posgrado e innovación de la Universidad de Antofagasta, quien se va a dirigir a ustedes en breves minutos en representación del CRUCH como miembro de la Comisión de Vicerrectores de Investigación y Posgrado del Consejo de Rectores. Pero antes de pasar a las palabras de Carlos, me gustaría hacer un saludo y que las universidades de regiones se vayan presentando quienes están. Vamos a partir por... Yo también los tengo que ir identificando. A ver, ¿tenemos a la Universidad de Tarapacá conectada? Sí, estamos conectados. ¿Dónde están que no los veo? Acá. Ah, ahí arriba, perfecto. Arriba en chiquitito está la Universidad de... Ahí nos vemos haciendo señales, perfecto. Universidad de Tarapacá, ¿nos podrían contar quiénes están en la sala con ustedes? Aquí en la sala estamos el Centro de Innovación y Desarrollo de la Docencia. Estamos todo el equipo de trabajo del Centro de Innovación. Centro de Innovación y Desarrollo. Y desarrollo de la docencia. ¿De la docencia? De la docencia. Sí. Muchas gracias. Así que tenemos desde Arica presencia. Universidad Arturo Prat. ¿Tienen que levantar la mano si no los ven? Buenos días. ¿Universidad? Hola, buenos días. La Universidad Católica de El Salvador. Ah, mira, más al norte, Universidad Católica de El Salvador. Voy a pedirle al resto que vaya cerrando su micrófono. Dame un segundo, Universidad Católica de El Salvador. Muy bien. Sale súper bien, tienes el micrófono ahí. Ahora adelante, Universidad Católica de El Salvador. Sí, buenos días. Mi nombre es Larissa Hernández, soy investigadora docente de la Universidad Católica de El Salvador y es un agrado para mí estar en esta videoconferencia. Saludos cordiales. Muy bienvenida. Universidad Arturo Prat. Algunos lo reconozco. Voy a seguir. Universidad de Antofagasta. Está el vicerrector, ¿no? Ahí está el vicerrector. Carlos Riquelme. Un saludo de la Universidad de Antofagasta para saber quiénes te acompañan, Carlos. ¿Estás sin audio? ¿No es la UNCE? ¿No? Ahora sí. ¿No? Universidad de Antofagasta. Ahí. Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Ahora se escucha. Ok, ya, perfecto. Ya, bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Riquelme, vicerrector de Investigación, Innovación y Posgrado. A mi derecha está el vicerrector académico, el rector subrogante, don Hernán Sagua. Al lado de él, el decano de la Facultad de Educación y el director del Departamento de Educación también. Y acá está la representante de MESESUD de la universidad y la directora de gestión de GAI, de Análisis Institucional, Sarita Paredes. ¿Ya? Si quieren, bueno, hago al tiro ¿Quiere hacer la introducción al tiro? Y después seguimos saludando hacia el sur a las universidades. Bueno. ¿ya? Ok, entonces háganlo, Carlos, adelante. Sí. Bueno, para nosotros agrado y poder tener esta oportunidad de esta charla e iniciar este ciclo, digamos, de
presentación de las actividades del libro Surfeando al Futuro, lo cual lo hemos visto, lo hemos leído, plantea interesantes desafíos e innovaciones que pueden ser relevantes para el quehacer, digamos, de educación superior de nuestra institución, no solamente para la educación superior, sino algo transversal, ¿cierto? De la infancia hasta los adultos, digamos, que siempre es necesario innovar y tenemos que cambiar los paradigmas. Desde ese punto de vista, el comité de vicerrector de investigación, del cual me toca ahora representar y dar el saludo al doctor Fernando Flores, pienso que, insisto, es un desafío importante y creo que la cultura tenemos que impregnarnos, digamos, de lo que es innovación, no solamente en el ámbito educacional, sino, como expresaba recientemente, a todo nivel, ¿ya? Y para eso creo que este inicio es importante y además estamos innovando. Para nosotros es un doble privilegio porque nos integramos hace poco a la red Reuna. Nos reintegramos. Sí. Me aclara acá que estuvimos varios años fuera de esto, nos estamos reintegrando y uno ha visto en realidad en el extranjero, en países asiáticos, muchas veces la educación, muchas cátedras se hacen con capítulos de las cátedras con profesionales relevantes que están distantes. Me tocó ver en Corea en particular, en Busan, en Seúl, se hacían cátedras en el área de acuicultura, fisiología, sin estar presentes los expertos, digamos, y lo cual es para los estudiantes eso es muy innovador y muy atractivo, con pantallas grandes, ¿eh? Entonces pienso que vamos por buen camino. Muchas gracias a Fernando Flores por esta oportunidad. De nada, muchas gracias. Sigamos con la... Gracias, Carlos. Vamos a seguir con las presentaciones. Universidad de Atacama. ¿Está presente? No la veo. Que la tengo registrada, seguramente se va a subir después. Universidad de La Serena. Allá los veo. Adelante, Eduardo. Creo que eres Eduardo, ¿cierto? Te puedo reconocer a la distancia. Eduardo es el vicerrector de investigación. Adelante, Eduardo. Bueno, mi nombre es Eduardo Note, yo soy director de investigación de la Universidad de La Serena y quien me acompaña a mi lado acá es director de posgrado de la universidad, don Jorge Rojas. Y al otro lado está encargado acá de la sala de conferencias, de videoconferencias. Un saludo para ustedes. Bienvenido a Universidad de La Serena. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Carlos, te veo conectado. Carlos. Hola. Desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación me acompaña a mi izquierda Trinidad Román, ex decana de Educación, y yo, Carlos Troncoso, jefe del Departamento de Medio Educativo, pero hay académicos que vienen en camino porque desean estar presentes en esta importante conferencia. Muchas gracias, Carlos. Me voy a dar la pasada a la Universidad de la Frontera. Hola, Julio, al equipo bastante concurrido de la Universidad de la Frontera. Hola, muy buenas tardes. Con un día hermoso acá, muy frío, los saludamos. Estamos de visita acá en el Instituto de Informática Educativa y nos acompaña también una iniciativa de Ingeniería 2030 que tenemos una presencia bien interesante acá. Muchas gracias. Hola, ahí hay representantes de la Universidad de Talca y la Universidad del Biobío también. No, estamos acá solo Universidad de la Frontera. Solo Universidad de la Frontera, ok. Bienvenido a Universidad de la Frontera. Universidad Austral. ¿Aló, Paola? No la veo. Universidad de los Lagos, a ellos los veo varios estudiantes, parece. Ah, está Marisa. Marisa, no tengo audio tuyo. No, no te estoy escuchando. De audio. Ahora sí. Ahora sí. Ok, Marisa Lara, soy directora del CREA, del Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad de los Lagos. Está la directora de la Dirección de
Innovación y Transferencia Tecnológica, Amanda López, y bueno, también está algunos profesores y estudiantes que quieren escuchar esta conferencia. Saludos y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias Universidad de los Lagos. Veo una sala que no reconozco, donde están en un salón grande tipo conferencia. ¿Alguien que no haya saludado? Paola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿De dónde? Nadia, de la Universidad Austral de Chile. Hola Nadia. Nadia, ¿cómo estás tú? Bien, ¿se ve o no se ve? Porque nosotros no tenemos... No sé, no, yo no te veo. Somos la sala grande, debe ser la sala grande. Perfecto. A ver, levantamos ahí levantaron las manos, perfecto, Universidad Austral. Okay. Ahora sí. Ok, sí, están un poco oscuros. ¿Por qué no salen acá, en el centro? No sé hasta que hablen. Tienes que hablar, Nadia, para que se amplíe la sala. ¿Podrías contarnos quiénes te acompañan? Me acompaña el director de investigación, Ernesto Sumelso, que tú lo conoces. Hola Ernesto, mucho gusto. Y docentes del área de la Escuela de Odontología y del Instituto de Matemáticas, y también funcionarios del área de tecnología, que nos interesa mucho conocer y estar presente en esta videoconferencia. Okay. Muchas gracias, Nadia. Creo que no se me ha quedado nadie sin saludar. Adelante, ¿alguien quiere hablar de la Universidad Austral? No, estamos. Entonces, ¿ellos están recibiendo bien? Ellos están recibiendo bien. ¿Para confirmar? Nos ven y nos escuchan todas las universidades. Que levante la mano. Que levante la mano. El que tiene problema. El que tiene problema. No hay mano. Bien. Les recuerdo que tienen que cerrar los micrófonos, así que ya. Vamos a partir entonces. No olviden los micrófonos cerrados. Partimos. Fernando. Bien, muy buenos días o tardes. Estoy muy contento de estar en este experimento comunicacional. Nunca había estado en Reuna. Quiero aclarar de que yo ya no soy el presidente del Consejo de Innovación, pero me comprometí a esta conferencia hace mucho tiempo, así que lo estoy cumpliendo de deberes antiguos. Deje contarle un poco el documento, que algunos de ustedes tienen que haberlo bajado de la red y haberlo leído. ¿Me podrían levantar la mano los que han leído para saber yo cuánta gente más o menos cambio? Levanten la mano por favor los que poco. Así que voy a suponer. Parece que Temuco hizo la tarea. Universidad de Temuco. Sí. Pero bueno, voy a partir como si no lo hubieran leído. Entonces, partamos por el Consejo de Innovación, que ¿en qué consiste esto? Este es un organismo creado por decreto supremo, creo que al final el gobierno del presidente Lagos, pero sí. Que se dieron cuenta que el asunto del mercado y el Estado como regulación no era suficiente para entender el mediano y largo plazo del país. ¿Por qué? Porque había una desazón de que algo estaba pasando en el mundo que tenía que ver con una cosa que era el cambio tecnológico, el cambio en el mundo, y eso se le puso innovación. Entonces, esa es la preocupación. Por eso, si ustedes se fijan, el título dice innovación para la competitividad. O sea, la idea es de que el país se iba a quedar atrás sin hacer no se movía en esto. Y de hecho, a mí me tocó participar en esto al principio como senador, y varias personas, entre ellos Benninger, Foxley, yo, nos encargamos en el Senado de estas cosas y creamos comisiones allá que todavía existen y viajamos por el mundo viendo qué estaba pasando en otros países, y vimos que en muchos países estaba ocurriendo de que las formas económicas estaban cambiando, producto de lo que estaba ocurriendo en el lado del software, en el lado de la biología, en el lado de la agricultura de otro tipo, y que había que hacer algo en el país. Y de hecho este consejo empezó a formarse primero con la presidencia de un consejo que se creó antes de ser oficial por el ex senador Benninger, y posteriormente oficialmente con la presidencia del ex ministro Eizaguirre. Pedro y Katy trabajaron con él. Y a raíz de eso se produjo un primer reporte
que es el reporte Eizaguirre, lo llamo yo, que se hizo, Katy, ¿cuándo fue? El año 2007 y 2008. 2007-2008, donde se propuso una política de clústeres, como fue la gran idea que tenía esta idea. Un clúster minero, un clúster forestal, habían varios de esta historia. Esa fue la contribución de este reporte. Ahora, el Consejo no tiene funciones normativas, simplemente recomienda al país, al presidente formalmente, pero al país en general, de que se preocupe y argumenta. Y hay un reporte sobre eso. Y después vino la presidencia de Eduardo Vitrán, que fue a la mitad del gobierno de la presidenta Bachelet, que se hizo el segundo reporte, que realmente se le entregó al presidente Piñera al principio de este gobierno. Ahora, la obligación del Consejo en su decreto es que nosotros tenemos que entregar un reporte que mira al país a 12 años adelante. Esa es la idea. Ahora, en un país que tiene elecciones de 4 años y que tiene mentalidad de 2 semanas, yo creo que el más largo plazo que tenemos ahora es el Mundial de Fútbol. Entonces, es una anomalía completa y una anomalía curiosa. Entonces, el decreto dice que tenemos que preparar estrategias a 12 años plazo. Ahora, cuando yo llegué, algunos de ustedes saben que viví mucho tiempo fuera de Chile y sigo viviendo, y he estado metido en estas cosas de tecnología, me parecía que era una misión imposible. Y lo primero que quiero ponerlo a ustedes en torno a esto de que este tema, si ustedes miran la cantidad de gente que hay hoy día en la audiencia, es muy poca. Hay muchas universidades, pero son poca gente en cada lugar. Es porque de alguna manera este tema no le interesa más que a poca gente. Y sin embargo el tema es decisivo para el país. ¿Por qué es decisivo para el país? Porque si nosotros nos hacemos cargo de lo que tenemos que producir, más allá de exportar recursos naturales, de lo que ya tenemos, donde ya se nos está empezando a acabar los suelos y el agua, en muchas partes, tenemos que inventar algo que tenga un valor agregado mucho más alto y que cree empleo de mucho más calidad. Entonces, obviamente que esos empleos van a tener que venir del mundo más sofisticado, que implica ciencia y que implica tecnología. Pero no directamente, porque la ciencia sola no produce productos. Entonces, si nosotros decimos hay que invertir más en ciencia, pero no tenemos una trayectoria, tarde o temprano le cortan la plata. Y hace tiempo que los gobiernos están hablando de que el país debiera invertir por lo menos en 1% del Producto Geográfico Bruto, y no llegamos a eso. Estamos en la mitad de eso. Estamos en la mitad de eso, y no pasa eso. Y podemos echarle la culpa siempre a cada gobierno de turno sobre esto, pero la pregunta es más amplia, es decir, bueno, ¿por qué no ocurre esto? ¿No es cierto? Si de repente dice hay que gastar plata en educación, el país empieza a pensar gastar plata en educación. O hay que gastar plata en el terremoto, se ejecuta eso. O bono a la tercera edad cuando lo hace falta también. Pero esto, que es el futuro del futuro, no tiene la misma prioridad. Y tenemos este problema. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? La segunda cosa, hay una dificultad. Y esa dificultad muy grande es, que este es mi juicio personal y que el reporte lo defiende, es que no se pueden hacer estrategias en este campo como se hacían antes planes. ¿Por qué? Porque hay un gran nivel de incertidumbre. ¿Qué produce la incertidumbre? El cambio en el mundo, y parte del cambio en el mundo es tecnológico. Pero no es solo tecnológico, es también un cambio cultural. Y si ustedes se fijan, han habido algunas innovaciones tecnológicas que han cambiado el mundo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la Internet ha cambiado el mundo. Y la Internet no es un producto, no es una cosa que fabrica una compañía que produce Internet. Es una era, es una máquina de conectividad de redes, ¿no es cierto?, que partió transformando una cosa que era fundamentalmente experimental y secreta al principio del Pentágono, después se transformó en un proyecto universitario, académico, y después se convirtió en un proyecto mundial, universitario, académico, y ha ido cambiando, y al final hoy día tenemos grandes jugadores: la telefonía, la televisión, la prensa, los teléfonos, empiezan a pasar todos por este medio digital. Entonces esta red de redes llegó y nos damos cuenta que es una era. Ahora, fíjense, interesante, ocurrió casi al azar, espontáneamente, de pedazo en pedazo, y sigue ocurriendo. ¿Quién iba a imaginar que una cosa como Twitter, que es un movimiento marginal, ¿no es cierto?, de hacer un software relativamente simple comparado con los otros que hay,
iba a tener las implicaciones que tiene hoy día y se ha transformado en el principal vocero de opinión pública y de redes sociales. Lo mismo pasa con Facebook, ¿para qué decir lo que pasa con Google? Entonces, han habido cambios notables que no solo son tecnológicos, son cambios en la conducta de la gente, en la forma que nos relacionamos, en la forma de vida que la gente tiene, y eso no habría sido posible ponerlo en ningún plan. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y ni se ha puesto en ningún plan, ¿no? Y esto tiene implicaciones, ¿no? Implicaciones de todo tipo. Nos está cambiando la vida, hay cosas que nos encantan y otras cosas que nos preocupan mucho, ¿no es cierto? La privacidad, la frivolidad, el tratarse mal en la red, todas estas cosas no nos gustan, pero nos gusta tener acceso, y nos gusta tener los papers al día, la comunicación al día, el costo de la comunicación ha bajado enormemente, aunque ha aumentado los servicios que se ofrecen, etcétera, etcétera. Pero esto que es una parte, sospechamos que va a pasar en muchas otras áreas, y una de las áreas que va a pasar es sin duda la biología. O sea, la biología, yo diría, hoy día es mitad computación, ¿no? Y mitad agua, ¿no? Mitad mojada, ¿no? Las células necesitan agua. Pero al final nos va a cambiar la vida, nos está cambiando la agricultura, nos está cambiando la forma que interpretamos nuestra vida y va a cambiar la forma que vemos la medicina, ciertamente, y muchas otras cosas. Y esa bola todavía está en ciernes, es menos visible para la gente. Pero yo personalmente pienso que es mucho más potente, más poderoso. Después, ¿qué decir de la vida de la educación? La educación ha ido cambiando con la Internet. O sea, antes el problema era tener acceso a la fuente de información. Hoy día, cada día es menor. El problema es qué hacer con esa información. El problema es cómo discriminar entre lo que es malo de lo que es bueno. Y cómo adaptar lo que se está haciendo y está ocurriendo. No ha ocurrido esta transformación en educación en la forma que han ocurrido en el mundo de los medios. Ahí sí que ha pegado fuerte. Los diarios ya no son más los diarios ni tienen el poder que tenían antes. La televisión no va a ser más la televisión que tenía poder antes. Viene otra cosa. Pues y así sigue, podríamos seguir. Lo que quiero decir es que la propia innovación está produciendo cambios que hace lo inesperado ocurrir a cada rato, lo incierto. Y eso crea amenazas y oportunidades. Y por lo tanto, sentarse unos señores en un consejo y un pequeño staff a decidir qué es lo que va a hacer de Chile es absurdo. Entonces nosotros insistimos a esa cosa, y si usted ve en el primer capítulo del libro, es decir, el cambio histórico acelerado es tan grande que es imposible hacer eso, por lo tanto no vamos a hacer, no vamos a escribir una estrategia. Por eso, si ustedes se fijan, dice, surfeando hacia el futuro, Chile en el horizonte de 2025, y llamamos orientaciones estratégicas. Y no es solo un cambio de palabras, sino decir qué es posible hacer. Entonces, la primera parte del libro, que yo no me voy a detener mucho, es una crítica fecunda a la noción de innovación que hoy día predomina, incluyendo en el Silicon Valley. Para hacer una caricatura de ella y hacerlo corto, es la idea de que la innovación es una suma de ciencia con tecnología más creatividad o emprendimiento, según quieran llamarlo uno o lo otro. El presidente la llama emprendimiento, otros la llaman creatividad. Nosotros pensamos que esa cuestión es falsa y que nos ayuda mucho, porque al final nada de eso está íntimamente conectado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tomamos la ciencia que se hace, por ponerlo un ejemplo, en los grandes observatorios astronómicos, o la que ocurre en Ginebra, en el Collider, bueno, no tiene nada que ver con creatividad, ni esto tiene que ver con una comunidad mundial que ha invertido una enorme cantidad de fondos europeos, ¿no? en instrumentos americanos en algunos, japoneses en otros, y que se comparten estas preguntas sobre la humanidad que no tienen ningún sentido práctico por hoy día. Y ese es el origen de la ciencia. La ciencia no tiene el deber de producir cosas prácticas. Gracias a que existe la ciencia, podemos sabemos que le deja herencia a la siguiente generación. Pero cuando la cosa se transforma en práctica, estamos hablando de productos y estamos hablando de ingeniería. Y si uno mira, hay como un sentido histórico, ¿no es cierto? Lo que era investigación al azar, un día se convierte en software. Otra investigación que se produce en química se convierte
el día de mañana en vacunas, o la biotecnología que surge de la biología molecular. O sea, la ciencia, una de las cosas que tiene es que produce disciplina aplicada, eso está claro, ¿no? Pero el ciclo que tiene no tiene nada que ver con el ciclo del dinero, se acumula, cómo ocurre, y de repente produce también cosas que no dan fruto, ¿no? Es que yo, por ejemplo, personalmente pienso que la inteligencia artificial nunca dio los frutos que se prometieron, y sin embargo la computación, los juegos se han beneficiado de mucha de la investigación que esto ha hecho. Entonces, en ese terreno de incapacidad de predecir el futuro, ¿no? Ciertamente, ¿qué podemos hacer que produzca a su vez que el país nos crea y que a su vez produzca los recursos suficientes, ¿no? Y la urgencia de esos recursos? Esa es como la tarea, el desafío que nosotros nos hemos propuesto, por lo menos dibujar y tal vez aportar a que se produzcan cosas. Si usted mira los programas presidenciales de todos los candidatos, ninguno habla de estos temas, ¿no? Salvo lo que llaman en inglés lip service, ¿no es cierto? Hay que gastar más plata en innovación, en tecnología, pero al final nada. No aparece un bono en fin, y eso indica que todavía estamos en veremos con estas cosas. Bueno, esa es la primera cosa entonces del reporte, que ustedes lo pueden ver ahí, es cambiar esa conversación, ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Es decir, mire, tenemos que preocuparnos de la fenomenología de la innovación, cómo esto ocurre. Eso está en los capítulos 2 del reporte. Y voy a sacar la conclusión pragmática, aunque sería interesante tener una reunión entera para discutir ese capítulo. Al final, si ustedes miran, la innovación científica y el dinero y las tecnologías viven de la siguiente manera. El nivel 1, nosotros lo llamamos el fulgor. O sea, en algún laboratorio del mundo o en algún lugar del mundo, que ni siquiera puede ser laboratorio, surge alguien que de repente tiene una interpretación nueva de que dice, es posible algo que antes era imposible ni siquiera de conversar. Eso es el fulgor. El ejemplo que nosotros usamos en el reporte, el caso de Pasteur en Francia, que es un químico joven, que ni siquiera es químico, es un profesor primario, porque no había químicos en aquella época. Se estudiaba en la escuela normal de aquella época, que todavía existe, y es capaz de repente decir, estos bichos inobservables que habían permanecido casi sin ver, nadie se preocupaba de ellos, son agentes químicos. ¿Por qué? Porque él era químico. ¿Por qué no se produjo eso antes? Porque no había química, porque no había microscopio, no había nada. La historia es un poco más compleja que eso, pero está explicada y me la voy a saltar ahora. Pero digo, la segunda etapa, ¿no es cierto?, de cuando el fulgor aparece, es constituir laboratorios que lo dominen, lo amaestren, lo hagan sentido, lo revelen mayormente. Entonces, yo diría, la ciencia como ciencia vive fundamentalmente, la mayoría de los científicos viven en su laboratorio, no haciendo grandes fulgores, pero trabajando esta cosa. Y son necesarios. Ahora, un país como chico como el nuestro necesita gente en laboratorio, incluso para poder hablar el lenguaje y poder hacer sentido de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, hoy día en Chile deben haber 10 o 20 personas que hablan de nanotecnología. La palabra se usa, pero nadie sabe de lo que estamos hablando. En biología molecular, gracias a que hemos tenido biólogos moleculares, podemos hablar de biotecnología, si no, no habríamos podido hablar. Entonces, hay una labor de los laboratorios de traducción de posibilidades nuevas y de amenazas nuevas que son necesarias. La tercera nivel que llamamos nosotros es cuando empezamos a pensar en aplicaciones. Entonces ahí tenemos la ciencia aplicada o la ingeniería aplicada, que todavía es muy ad hoc, muy incipiente. Por ejemplo, Reuna es un ejemplo de eso. Reuna fue un proyecto universitario, ¿no es cierto?, donde hubo gente en la Universidad de Chile, Florencio Uchera, básicamente, sí, que dijo, mire, esto viene, la comunicación, la educación, pero te necesitaba una infraestructura. Y ha sido el proyecto de construir esta infraestructura que yo al principio va a quedar obsoleta luego, porque ya comercialmente empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, otras cosas. Las tecnologías van cambiando rápidamente. Van cambiando, claro. Entonces sí, hay que reinventarlo cada cierto tiempo. Pero se ha ido creando una cierta cultura que todavía, a mi juicio, está muy por debajo de lo que debiera estar, pero se hizo. Pero ahí hay un ejemplo, yo diría, de laboratorio aplicado. No tenía fines económicos, requería
de apoyo externo del Estado o de una fundación o ambas, y cooperación con otros lugares, ¿no? Porque al final la cooperación es muy importante en el mundo de la salud. Después viene, yo diría, ya las aplicaciones ingenieriles de las cosas, donde digo, vamos a hacer soluciones ad hoc, pero vamos a resolver un problema, y ese problema va a tener cliente, va a tener usuario, va a tener problemas de seguridad y de costo atractivos. Entonces, eso es bien distinto. Si nosotros tenemos un proyecto, por ejemplo, de desalinización de agua o de energía solar en el norte, ya estos proyectos no pueden ser puramente laboratorios, tienen que ser proyectos que traen promesas económicas de competitividad, pero que todavía son ad hoc. Ese es el área más débil que tenemos en Chile, porque normalmente nuestras empresas o no lo hacen o lo compran fuera. Entonces no tenemos la posibilidad de desarrollar cosas acá, y nuestros universitarios tampoco están a veces en condiciones de prestar la seguridad y la profesionalización que eso requiere. Finalmente tenemos las innovaciones propiamente tal, ¿no es cierto? Cuando compramos un iPhone, un iPad o compramos un servicio en la red, ya queremos un producto, queremos algo que permita hacer algo nuevo, diferente, útil, beneficioso, y que desplaza a prácticas de ese tipo. Por tomar un ejemplo, ¿no es cierto? Te voy a tomar un ejemplo, las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir fue una gran innovación cuando se inventaron. Una innovación mecánica. Después vino la innovación eléctrica. Las máquinas eran eléctricas. Pero de repente las máquinas de escribir fueron desplazadas por software en computadora. Pero que en principio era carísimo. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Stanford en el año 76, me quedé asombrado de lo que hacían los word processors, pero estábamos conectados a mainframes, ya computadores caros, y había que tener una cuenta especial, y teníamos que ser parte de un laboratorio. No toda la universidad lo teníamos solo los que estábamos en un cierto laboratorio. Después vino ya, ¿no es cierto?, tener máquinas más complejas, con interfaces complejas como las que usamos hoy día, hasta que hoy día los tenemos hasta en los teléfonos, y los tenemos en todas maneras. Entonces las prácticas van ocurriendo, pero se van diseminando y transformándose en distintos productos. Y esta es la dinámica. Y si ustedes miran la dinámica financiera, que es la parte más importante de lo que voy a decir, son muy distintos. En la primera parte, los fulgores prácticamente no necesitan dinero, lo que necesitan es gente que haya viajado, que haya interactuado, que haya leído y que tenga tiempo libre. Nosotros tenemos un par de gigantes en este país, como son Maturana y Varela. Varela murió, amigo mío, Humberto, sí, profesor mío, que han producido fulgores, han producido toda una manera de interpretar la biología, el mundo, el conocimiento diferente. Sin embargo, el país no se ha beneficiado para absoluto en tecnologías con eso, creo yo, que podría ser, pero podría ocurrir. Y así podríamos tener otros, no quiero quedarme con eso. ¿Cuánto le costó al Estado? Bueno, nada, porque es como un subproducto de la labor de profesor y de investigador que han hecho en sus campos de neurofisiología, pero que al final produjo esto que no es neurofisiología. Después tenemos, ¿no es cierto?, la ciencia básica en los laboratorios. Eso no se hace en ninguna parte del mundo sin ayuda estatal o ayuda de fundaciones. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de garantizar resultados ni debe. Entonces, una de las partes que necesitamos más gente, más proyectos, más postdoctorales, qué sé yo. Pero a su vez ellos tienen que poner toda la ética al trabajo de esto. Mucha de la gente que yo creo que está acá está en esa condición. Pero después viene la parte más difícil, que es la parte de la ciencia aplicada o la ingeniería aplicada, en serio, que produzca nuevos productos. Y ahí tenemos un déficit bien grande. No, es muy difícil encontrar en Chile, cada vez que uno pide un ejemplo, le dicen, mire, están los salmones en la Fundación Chile. ¿No es cierto? Y le llamo años con ese cuento. ¿Y por qué es difícil? Es difícil, requiere sintetizar educación, redes, productos, globalización. La globalización lo hace más difícil y a su vez más atractivo, pero más difícil. No quiero entrar en esta conversación todavía en detalle, salvé las preguntas, alguno me puede hacer, puedo extenderme más sobre esto. Y finalmente, nosotros está el lanzar productos nuevos a los mercados y lograr que desplacen a otros productos, y eso es lo que las empresas de Silicon Valley hacen también, y algunas empresas farmacéuticas hacen también, pero es una cosa difícil. Bueno, en Chile hoy día no tenemos desconectado esta cuestión. Yo diría que esa es la primera cosa, y si uno conversa con la gente, son como distintos idiomas que no se entienden. Usan las mismas palabras,
¿no? Y no ocurre eso realmente. Entonces nosotros queremos llamar la alerta a eso. Ahora, una vez dicho eso, entramos a la segunda parte del informe. Según, ¿qué podemos hacer? Yo diría que la primera cosa es, habiéndonos sacado esta idea de que es simplemente ciencia, tecnología e innovación, yo diría, veamos la dinámica de las prácticas. Estos 6 niveles, cómo funcionan y cómo ocurren. Entonces, nosotros hemos detectado de que el mundo, y este es un principio básico, que no voy a argumentar aquí por qué lo digo, pero algunos de ustedes lo pueden compartir, es de que al final el mundo surge en conversaciones. ¿Cierto? El mundo surge en gente que en el último término va a tener que llegar a decir, yo tengo algo nuevo, diferente, distinto, que te produce un bien médico, un bien social, o de defensa, lo que sea. Pero para antes que eso ocurra, alguien tiene que tener la idea de que esto surge. ¿Y cómo esto surge? Esto surge no solo de conversaciones entre científicos, surgen de otras cosas. Veamos un ejemplo. El calentamiento global. Es una palabra que uno dice, calentamiento global. Esto no se hablaba antes. Es una conversación de fines de los 80, en que empezó un grupo científico a decir, mire, esto es posible, otros decían que no era posible. Y hoy día lo que tenemos 2 grandes comités de las Naciones Unidas dedicados a esto. Uno dedicado, ¿no es cierto?, a documentar de que está ocurriendo este fenómeno, y que este fenómeno tiene consecuencias devastadoras, y se llama la IFCC, en el cual se ganaron hasta un premio Nobel por hacer esa historia. Y tenemos la otra, que se me olvidó la sigla ahora, si alguien me ayuda, que es el otro comité, que es el que se junta en Copenhague y en Kioto y en todas partes, que es para ver qué hacer con todo esto, que es el problema político, que es cómo prevenimos el desastre. Ahora, si ustedes se fijan, se usan 2 palabras distintas. Uno lo llaman calentamiento global, otro lo llaman cambio climático. La UNFCCC. Esa es la otra. La otra es la UNFCCC. Yo diría, esto que partió como conversaciones marginales se transformó en conversaciones institucionales. Hoy día las Naciones Unidas organiza esto. El presidente Lagos fue nombrado en uno de ellos para que entregara un reporte. Y siguen la noticia todos los días. Leí el diario en la mañana de hoy y una noticia terrible, pero que la encontré yo positiva, que es de que se obligaron a usar máscara en una ciudad china, Hailing, que se llama, a todas las personas hoy día. ¿Por qué? Porque la contaminación por el carbono es brutal. Ahí ha llegado a niveles, ha pasado en Beijing. Bueno, y eso indica qué cosa, de que están empezando a ocurrir desastres de salud, desastres de mares, y en el futuro a lo mejor desastres de otro tipo que antes no eran previsibles. ¿Y cuál es quién tiene el origen esto? No lo tienen los desastres naturales de los terremotos y de los tifones y otras cosas, sino la labor humana que ha ido produciendo aparentemente una contaminación por los combustibles fósiles, que no es una contaminación local, no es un problema ecológico local, es un problema planetario. Si el exceso de carbono que se produce en cualquier lugar del mundo nos afecta a nosotros, el que hacemos nosotros afecta. Ahora, nosotros como países somos menores, pero como habitantes de la Tierra no somos menores. Entonces, esta cosa va a tener consecuencias. Y hoy día se han inventado, por ejemplo, 2 conceptos nuevos, ¿no es cierto?, que son la huella de carbono. Que decir, mire, ¿cuánto contaminamos producto de lo que hacemos? Entonces, si ustedes están en el hemisferio sur y venden productos agrícolas al hemisferio norte, contaminan más que si estuvieran en el hemisferio norte. ¡Ay, que todo injusto! Mala suerte, pero es la cuenta de carbono. Segundo, veamos cómo está el balance energético de ustedes. Y Chile, si bien en el problema global afecta muy poco, en la contribución que puede tener por exceso de plantas de carbono en su matriz energética puede ser muy grande. Bueno, ¿cuáles son las buenas noticias? Las buenas noticias son de que eso le da a la energía limpia mayores mercados y mayor presión, y va a haber más dinero para investigación en ese terreno. Y yo personalmente, esto lo digo como individuo, es que creo que va a hacer que China y Estados Unidos se van a poner de acuerdo respecto a energía solar más de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque los dos tienen déficit energético y los dos no son grandes, no tienen superabundancia de combustibles fósiles, salvo el carbono. Los dos tienen carbono al mundo, pero los dos les pueden tener problemas muy serios sobre esto. Pero otros países ven esto con desastre, los árabes, los rusos, no tienen ningún interés en parar esto, porque su dinero lo hacen vendiendo petróleo y gas y qué sé yo. Entonces,
el problema de fondo, ¿no es cierto?, tecnológico, no es un fenómeno puramente tecnológico, es un fenómeno político, económico, y de hábitos culturales muy grande. Entonces, cuando estamos hablando de espacios tecnológicos, tenemos que estar hablando de estos espacios. Entonces, una de las cosas que hemos hecho en este reporte es identificar esos espacios. Y de esa manera hemos tratado de decirnos la pregunta, si estos espacios existen, a ver qué nos pasa con Chile. Entonces, la segunda idea que tenemos en el reporte, que es una novedad, en el reporte de innovación, y así lo han confirmado mucha gente fuera de Chile, es el asunto de los estados de ánimo como la navegación de la movilización social. O sea, nada de lo que ocurre en un espacio puramente tecnocrático. Ocurre en un espacio fundamentalmente afectivo. La gente tiene emociones, ¿no es cierto? Hay personas que son indiferentes al cambio climático, pero hay personas que les angustia, los atormenta, se hacen miembros de sociedades, movilizan, qué sé yo. Hay gente que también hace lo mismo, pero al revés. Hay gente que supone que el cambio climático es una invención de la izquierda de algunos países para joderse al capitalismo de nuevo, qué sé yo. Existe eso. Y hay libros de esa materia. Y hay gente que dice que les pagan distintas gente por hacer todas estas cosas. O sea, hay intereses. Pero en el medio de esta conversación es la verdad. Yo diría, los seres humanos somos así. Nacemos, estamos arrojados a un mundo donde estas conversaciones ocurren. Yo diría, la primera defecto que Chile tiene, y con todo respeto lo digo, es que tenemos la tendencia a tratar de hablar del Chile como si estuviera aislado del mundo. Entonces, la matriz energética de Chile depende de estas conversaciones, no es un problema puramente chileno. Mucho menos. ¿Por qué? Porque la matriz energética... Ahora, dentro de la matriz energética, yo hoy día vengo de otra reunión, la mañana, me doy cuenta que el problema del agua en el norte está siendo muy serio. Más importante que la energía es el agua. Porque sin agua no hay vida, y sin vida los niños no comen. Entonces, si no nos tomamos en serio el problema del agua, que también es un fenómeno energético, porque con energía barata podríamos tener más agua, bueno, los intereses de la vida de las personas y la minería y la agricultura van a coalicionar, y yo creo que están ocurriendo ya antes de lo que yo pensaba, antes de lo que nosotros decimos en este reporte. Yo diría, si tuviera que escribirlo ahora, le habría puesto un capítulo más sobre eso. Bueno, entonces ahí tiene un ejemplo. Pero la energía y las condiciones de vida, yo diría que es un dominio fundamental, y ahí empezamos a ver también oportunidades. Yo personalmente soy de la idea de que hay una oportunidad grande. Pero déjenme decir entonces más sobre las conversaciones. Yo voy a identificar 3 tipos de conversaciones, o 4, que nosotros somos, creo, originales en este reporte. Una son, yo diría, los nudos políticos de incertidumbre que están ocurriendo. El calentamiento global es uno, la matriz energética en Chile es otro. ¿Se fijan ustedes? Que depende de cómo se resuelva, la oportunidad y la amenaza van por un lado o para otro. Y esa reunión no es una discusión tecnológica ni científica, es una discusión político-social que tiene antecedentes científicos, tecnológicos y viceversa. Entonces, otra que vamos a tratar es el asunto de la salud. A todos nos gustaría vivir más tiempo, pero vivir más tiempo significa una medicina más cara, una campaña de prevención más seria. En México, por ejemplo, están pasando una ley nueva que se están oponiendo muchos sectores contra la comida chatarra y ponerle un impuesto especial. Mucha gente va a alegar de que eso va contra las libertades individuales, pero las libertades individuales tampoco hacen necesario que el 80% de la gente se muera de diabetes por malos hábitos alimenticios, y después cuesta en la salud bastante. Entonces, el balance entre estos valores distintos, la libertad y por otro lado la solidaridad social, hace de que estos sean discutibles. Y el hecho de que países como México inesperadamente surjan con esto, hace de que la conversación en el mundo está cambiando bastante serio. ¿Por qué? Porque los avances de la biología y el manejo mejor de la alimentación y una generación más joven que ve los ejercicios como una cosa clara, hace que la expectativa de vida está cambiando. Y esta expectativa de vida está cambiando, ya se habla de la expectativa de vida al año 2050 del mínimo de 95 a 100 años.
Ustedes se imaginan lo que eso significa desde el punto de vista económico. Ahora, lo importante es, entonces quiere decir que si la gente se ve joven hasta los 80, 85, a lo mejor no va a poder jubilar. Entonces eso crea problemas de empleo. Bueno, pues, vamos viendo. Entonces, lo bueno y lo malo se van. Entonces, yo diría, esas son las conversaciones, yo diría, de nudos tecnológicos, políticos que hay que estar conscientes y que son mundiales. Es como el problema del aborto o la vida, el asunto de los matrimonios de parejas del mismo sexo. Son fenómenos mundiales, culturales. Por eso llegan a todos los países. Este cambio que está haciendo Uruguay sobre la despenalización siendo un país chico, sin embargo puede tener consecuencias enormes. A lo mejor va a haber turismo marihuanero a Uruguay, junto con tango, que va a ocurrir. Entonces, lo que nosotros hicimos en el reporte, y con eso voy a terminar y quiero que me hagan preguntas, es de que dijimos, mire, no nos basta mirar años más que 2025. Vamos a mirar las conversaciones del mundo, no como predicciones, sino como anticipaciones hacia 2050. Porque muchas de las cosas que mueven al mundo están en ese horizonte. Y si ustedes toman la vida de 12 años, no es nada. Un niño que entra al colegio hoy día ya sale en 2025. Un joven que pasa eso y es doctor y postdoctor, va a ser postdoctor en el año 2040. O sea, va a tener que estar mirando eso. Entonces, no es tan lejano. Y si uno mira, curiosamente, en el 2050 es cuando se ha dicho que es el momento de los desastres mayores del calentamiento global empiezan a pasar. Es ahí donde se ha dicho que si no se logra bajar el CO2 a un cierto nivel, ya el desastre es mucho mayúsculo. Lo mismo ocurre con predicciones de otro tipo. En el año 2045, cuando se espera que la red de computación con la ley de Moore alcancen un poder enorme, que alguna gente pretende eso va a significar un cambio en la inteligencia humana y en la manera de conducir. Bueno, en fin. Entonces uno podría decir, mirando a más largo plazo, no como predicción, pero sí como conversaciones que ya podemos detectar en el presente, empieza a figurarse un mundo de inquietudes, de espacios y de formas de inversión donde podemos encontrar socios. Podemos encontrar socios interesantes en el mundo. Entonces lo que nosotros hicimos en esto es elegir esta cosa y mirar 4 áreas. No podíamos mirarlas todas, no teníamos ni la fuerza ni el talento para hacerlo, pero había que ilustrar esto. Y elegimos la energía, pero entendiendo la energía, con la energía, el agua y yo diría la sanidad de los espacios ecológicos que esto ocurre. La segunda cosa es la biología mirada como fenómeno de medicina, fundamentalmente, aunque más allá de eso. Y después miramos la educación y finalmente miramos un poco la cultura, que está en todas partes. Y esos son los 4 reportes y vemos qué habría que hacer. Y ahí empezamos a detectar un par de conversaciones más que son interesantes que ustedes conozcan. Una la llamamos las conversaciones de avalancha y la otra son las conversaciones de anomalía. Vámonos por acá. Una avalancha para nosotros detectamos un campo donde empiezan a ocurrir potenciales innovaciones en el mercado que van a cambiar la forma en que vivimos y trabajamos, ¿no es cierto? Si alguien decía, mira, 10 años atrás la música va a cambiar totalmente. ¿Por qué? Porque va a funcionar digitalmente. Y esto significa que el disco va a desaparecer, los CD van a desaparecer, pero también las formas comerciales van a desaparecer. Bueno, los que no se dieron cuenta de eso, hoy día las casas de disco tienen serios problemas de sobrevivir. A los músicos les ha cambiado el terreno. Si ustedes ven en Chile, hoy día aparecen, todos los grandes músicos pasan por Chile. Antes no venían jamás. ¿Por qué hoy día para hacer dinero tienen que hacer conciertos? Esa es la verdad. El disco pasó a ser secundario. Y por eso hace también que los chicos pueden tienen mayor demanda en todas partes del mundo. Entonces cambió el negocio de la música completamente. El poder monopólico de las casas de récords se acabó
El lanzamiento de los hits como eran antes se acabó. Y eso ha ido ocurriendo. Periódicos importantes como el Washington Post se venden al dueño de Amazon o al fundador de Amazon. Bueno, están ocurriendo cosas notables. Entonces, nosotros vemos cómo es posible traer estas conversaciones. Y la idea nuestra es de que este texto nuestro enriquezca la conversación nacional. No somos capaces de predecir, ni queremos predecir, queremos enriquecer la conversación nacional. Esa es la idea. Entonces, detectamos alguna avalancha. Una avalancha, por ejemplo, podría ser la energía solar en el norte. Para resolver el problema del agua, primero. No para resolver el problema de la energía. No voy a hablar aquí en detalle de eso porque no va a tomar demasiado tiempo. Otra que nosotros detectamos como avalancha es el cambio que está ocurriendo con una cosa que ustedes, los que están en la universidad, muchos ya deben estar informados, que se llaman los MOOCs en inglés, M-O-O-C, ¿no es cierto?, que son Massive Online Course, que no es lo mismo que Online Education, porque significa que es la creación de empresas de Venture Capital que van a ser complementarias de la universidad, así como Economía 101, Electricidad, había siempre unos textos, 3 o 4 textos en el mundo que se usaban. Esos se van a transformar en medios digitales, en grandes programas de televisión. Yo tengo, por ejemplo, me compré recién la 9ª Sinfonía de Beethoven, tocada por 4 orquestas, en donde yo puedo cambiar de orquesta, puedo ver los instrumentos, $19. Y Deutsche Grammophon, o sea, toda orquesta, y 4 directores de orquesta. Entonces puedo apretar un botón y me cambio de director de orquesta en el mismo momento de la historia. Y la 9ª Sinfonía, yo la uso para hacer gimnasia. Entonces lo que quiero decir es que van a haber productos de todo tipo, que son, y entonces el texto ya no va a ser el texto. Entonces la pregunta mía es, ¿la sala de clase va a ser la misma? ¿El rol del profesor va a ser el mismo? No lo va a ser. Segunda cosa, la crisis económica americana y el costo de la educación americana va a hacer de que una de las cosas que le queda a los americanos, el prestigio de sus universidades, van a vender mucho de esto. Van a llegar a vender. Solo les puedo dar un ejemplo. Todo está escrito en el documento, pero hace unos 3-4 meses atrás, será 5 a lo mejor, se anunció que una sociedad formada por una empresa que se llama Udacity y el Georgia Tech están ofreciendo un máster en online, válido, con título universitario, por $6.500, cuando el costo en Georgia para un extranjero del Estado, no solo chileno, serían $55.000, y para el estudiante regular $28.000. Con esos números va a haber competencia. Ahora queda por demostrar, ¿no es cierto?, de que tienen la misma calidad o mejores, pero si eso ocurre, oye, las universidades chilenas que se preparen, porque van a llegar unos competidores online y el mercado va a comprar a esa gente. Ya pasa eso, ¿no es cierto? De alguna manera INACAP y DUOC venden los cursos que hace Oracle, Microsoft y Cisco, y lo que hacen ellos es ayudarle a los estudiantes a que saquen eso para adelante. Eso mismo va a ocurrir a un nivel más superior, universitario, con otras cosas. Entonces, se viene una revolución universitaria, a mi juicio, enorme. Y esta avalancha nos va a cambiar la conversación. Hoy día estamos hablando de calidad educacional y no estamos viendo lo que está ocurriendo. Nos imaginamos que esto que existe hoy día es para siempre. Como Buda decía, nada es permanente, salvo que la impermanencia es lo más único permanente. Entonces, estamos ante una revolución potencial en la manera de manejar la educación, que a su vez crea problemas y crea oportunidades. Ahora, también argumentamos de eso y analizamos algunos de los aspectos negativos y algunos de los positivos y damos algunas sugerencias. En resumen, yo pienso que la educación no es lo mismo que la enseñanza, que la educación sigue siendo una cosa que está faltando y que a lo mejor esto permitiría volver a la educación. La educación es formación, es gente que pueda pensar, reflexionar y no solo repetir tareas y conceptos y aplicaciones y técnicas. Bueno, entonces ahí tenemos otra historia.
Y podríamos seguir. Yo creo que, ¿cuánto rato llevo en esto ya? Llevan las 12:30. 40 minutos. 40 minutos. Es tiempo de parar. ¿no? Tiempo de abrir la conversación. Tiempo de abrir la conversación y de hacer preguntas y qué sé yo. Así que muchas gracias y espero que se hayan entretenido. Por favor, lean el reporte. Hay mucho más de lo que yo podía hablar ahí. Yo creo que sería un buen momento como para dar la palabra a las universidades, para hacer consultas, comentarios, opiniones. ¿Quieren hablar? Levanten la mano. Yo lo tengo más o menos identificado. Mejor los voy a apunzar. ¿Quién? Universidad. ¿Me ves? Sí, ¿con quién es? Catherine Roberts, Universidad de Tarapacá. Catherine, te veo. Del Centro de Innovación y Desarrollo Docente, ¿me ves? ¿Por qué no aparecen acá? Es que se demora un tiempo. Adelante, te veo, Catherine. Habla nomás. Muy buenas tardes, doctor Flores. Hola. ¿Cómo está usted? Muy La bien. pregunta que me imagino que muchos le han hecho y no por eso no es válido que la vuelva a replicar, tiene que ver con cómo uno incorpora su planteamiento y su visión dentro del currículum, por ejemplo, de la formación inicial docente. Es decir, La formación de ¿cómo profesor. llevamos eso dentro de lo que va a significar la necesaria renovación curricular dentro de la educación superior? ¿Cómo se llama ella? Catherine, ¿cierto? Catherine. Yo creo que el problema, hay varios problemas previos a llegar a eso. Yo personalmente pienso de que los directivos de los lugares, cuando digo directivos me refiero a las personas que tienen autoridad formal, rectores, vicerrectores, dirigentes académicos, ustedes mismos, tienen que convencerse de que esto está pasando y darse cuenta que les viene una ola que les va a cambiar el mundo. Y que no sabemos cuándo llega con toda su intensidad. Y eso es primero salir a convencerse, no creerme a mí, sino que ver los pros y los contras, y ver dónde se podrían hacer los primeros experimentos, tanto en partnership con afuera como con otros. Veámoslo, ¿no es cierto?, por decirlo, tomemos el caso de Computer Science, simplemente porque es la que tengo aquí a la mano, ¿no? Si es posible producir un máster por $6.500 con el mismo nivel del $50.000 y que además tiene la firma de Georgia Tech, esa gente va a poder, la gente en Chile va a querer ese título y no el de la Universidad Chilena equivalente, por muy, incluyendo la Católica, la Chile, ¿no? Probablemente. Ahora, por ahora esa amenaza no está, porque primero está en inglés, tienen la cosa limitada, están experimentalmente. Entonces, no es un problema de currículo, es un problema de formas de enseñar distintas y de formas de acceder a la información diferente que hay que experimentar. Yo lo que haría es poner a uno de mis profesores en ese curso. Primera cosa que haría. A ver si es cierto que pasa y cómo pasa. Porque, y lo más probable es que hayan otros, en otros lugares. Hay mucha gente ofreciendo cursos y ver qué está ocurriendo, ¿sí? Cuáles son los secretos de esta historia, dónde está porque no es, si es lo mismo que online, que siempre ha ocurrido, quiere decir que va a ocurrir nuevamente, claro. Pero si es algo diferente, que tiene que ver con la interactividad y con la sociabilidad, que yo creo que lo tiene, hay que ver qué es. Entonces yo diría, lo primero, yo pondría a mi mejor gente a investigar la realidad de lo que estamos hablando antes de decir qué hacer. Y entonces en 1 o 2 años más vamos a estar mucho más preparados para abordar lo que tú requieres. Y ver a su vez qué cosas están ocurriendo en el mundo donde yo podría ocurrir recursos por un precio muy bajo que están disponibles. Yo le voy a contar un ejemplo de una cosa que me pasó a mí. Tú sabes que yo soy doctor en filosofía, entonces una de las cosas que hago es educarme filosóficamente, leyendo todavía, educando como cualquier profesional lo hace con las cosas que hace. Pero también soy ingeniero, o sea, con las dos cosas. Y siempre me ha intrigado mucho esta relación que tenemos con los griegos, ¿no? Y todos sabemos que los griegos, uno no entiende a los griegos si no estudia a Homero, y no lee la Odisea y la Ilíada. Entrar a la cultura griega significa hacer esto.
Ahora, Chile, dicho sea de paso, tiene uno de los mejores profesores de griego en la Universidad de Chile del mundo. Entonces, en serio, el traductor de Gafi, se me olvidó el nombre que tiene. Pero existe este señor, las cosas, curiosidades chilenas. Entonces, en Harvard, el mejor profesor de eso, y como es Harvard es como el Barcelona, dicen que es el mejor del mundo, es un húngaro, se llama Nagy. Entonces, el húngaro, él hace la Ilíada. Entonces, lo que él hace es una cosa que te llega al corazón. Entonces, hay una escena en la Ilíada donde Aquiles está enojado y se quiere ir de la guerra. Dice, esto no es para mí. Y tiene un sueño en que los dioses le hablan, y le dicen, por ejemplo, de que él se puede ir, se puede casar, tener hijos y qué sé yo, pero si se va a perder la oportunidad de encarnar el honor guerrero y la valentía guerrera, y si él se queda, él le garantiza que todo el mundo le va a cantar, incluso el que está escribiendo el cuento de Homero, al valor. Y la verdad, ¿no es cierto?, que Aquiles, que nadie sabe quién es, sigue siendo un fenómeno en el mundo. Y es una escena muy interesante. Bueno, lo que hicieron esta gente en Harvard, pescaron plata, hicieron al profesor recorrer Grecia como un programa de eso de National Geographic. Se va visitando, va mostrando cosas, y dice, aquí ocurrió, qué sé yo, y en el medio de repente aparece la escena esta que le estoy contando con actores. Entonces, cuando uno ve esa escena, nunca más se le olvida la verdad. Entonces, entonces, claro, el alumno se motiva mucho más, porque si no, ir a leer Homero a la antigua es como erudito, ¿no es cierto?, y aburrido. Entonces, mejor me voy a ver Netflix. Pero si Netflix tiene a Homero, hecho por Harvard, entonces estas cosas van a ocurrir de cómo modernizamos, así como los boleros necesitaban a Luis Miguel, nosotros necesitamos algo más, y la tecnología va a ayudar. Entonces, entonces a lo mejor los cursos de griego hechos por este señor se van a poder vender por $20, y los profesores chilenos los vamos a poder usar de otra manera. Ahí tenemos un problema en la barrera del idioma. Entonces, el currículo va a cambiar porque los materiales disponibles van a cambiar. Ahora, lo importante es que la universidad se haga responsable no del currículo, se haga responsable de la formación. Porque yo creo que todos estos medios sin formación no sirven para nada. Uno puede llenarse de información y no va a pasar nada. Entonces, yo creo que a lo mejor se libera un recurso de esto. Y yo en el caso de la pregunta de Catherine, yo diría, usen estos 2 años que a mi juicio quedan todavía experimentales para empezar a formarse, porque la avalancha viene. Esa sería mi respuesta, Catherine, a tu pregunta. ¿Me permite una pregunta? ¿Quién pregunta? Universidad Austral, adelante. Mi nombre es Jorge Riveros, Universidad Austral, Facultad de Ciencias Económicas. Doctor Flores, le quería preguntar dos preguntas. Usted habló de 2 tipos de conversaciones que se venían. Una eran conversaciones de avalancha, y la otra, lamentablemente, no alcancé a escuchar cuál era el otro tipo de conversaciones. Yo dije eran 3. La primera eran los nudos conversacionales políticos que hablamos, ¿no es cierto? La de avalancha, y la tercera, que tú tienes toda la razón, la mencioné pero la dejé media pasar, yo llamo anomalías. Claro, ¿me podría un poco explicar a qué se refiere con conversaciones de anomalías? Y la otra pregunta que le quería hacer es, se habla mucho de innovación, pero las empresas, lamentablemente, en Chile tienen un poco, podríamos decir, no sé, reticencia a ser innovadoras, o tienen en general baja capacidad de innovación. Entonces, ¿cómo logramos que las empresas desarrollen capacidad innovadora? Yo he escuchado muchas teorías de recursos intangibles y otros elementos, pero ¿cuál creen ustedes que son las claves como para que se desarrolle capacidad innovadora en las empresas? Mira, tú sabes que yo me gané mi vida muchos años siendo consultor de empresas grandes en el mundo, en Alemania, en Suiza, en Suecia y sobre todo en Estados Unidos y México. Así que tengo alguna experiencia en esto. Yo te voy a dar 2 o 3 lecciones. Yo sacaría la palabra lamentablemente de la conversación. Las empresas son lo que son. Si yo fuera un nuevo empreso en Chile, lo más probable haría la misma idiotez que hace los otros. ¿Por qué? Porque para que la empresa se mueva tienen que pasar 2 cosas.
ven una amenaza muy grande que si no cambian algo les pasa. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo conozco científicos chilenos que advirtieron el problema del virus del salmón mucho tiempo antes, que incluso prepararon vacunas, resulta. No les tiraron pelota. ¿Por qué? Porque andaban ganando mucha plata. Entonces la ignorancia y mucha plata produce sordera. Eso es la verdad de las cosas. Entonces, y eso no se arregla. Ahora, con el desastre, están un poco mejor, pero no mucho, por lo que yo he sabido de los amigos científicos que tengo en esta materia. Entonces, yo diría, los desastres ayudan, en fin, pero requieren un empresario. No requieren un científico. Los científicos tienen un problema. Los profesores también creen que basta que ellos recomienden. No, sí, hay que hacer pasar las cosas. Yo, por ejemplo, esta cosa de la energía solar y el agua, una de las razones por la cual quiero estar de presidente del Consejo de Innovación es porque quiero ser fuerza activa que pase. Y para que pase, tengo que tener libertad de movimiento. Y mi vivir en Estados Unidos me va a servir en esto. Pero creo que ahí hay una oportunidad y un deseo, porque al final la angustia llega. De hecho, hoy día, como te cuento, estuve en una empresa y me encontré con que el señor que me estaba conversando conmigo me decía, yo tengo una tierra en Ovalle y hay un problema de contaminación del agua, el salvaje, y hay intoxicaciones, o sea, está mucho más grave de lo que yo pensaba, de lo que incluso... Así que creo que cuando hay un desastre, la gente se preocupa. Y los políticos ahí entran, pero entran con visiones muy estrechas. Entonces lo más importante es que los académicos tienen que tener mayor voz, tener más valentía, jugárselas más y en segundo lugar anticipar con creces. Fíjate que lo que pasó en Valdivia con los famosos cisnes. Bueno, la verdad es que en los cisnes empezó la preocupación ecológica chilena. Y no hubiera habido científicos, nunca habríamos sabido qué había pasado, ¿no es cierto? Pero hasta antes era la polar, llegar y llegar. Entonces, lo otro es más difícil, pero también ocurre, es tener empresarios innovadores que se dan cuenta que la gran oportunidad está en hacer algo diferente y nuevo y que va a cambiar el mundo. En Chile hay, pero muy poco. Pero yo diría, nuestro colega Fernando Fishman con los Crystal Lagoon, cosas que ha hecho Cardoen, cosas que he visto hacer originalmente en los salmones, el riego, hay varias iniciativas que yo podría decir son ejemplos. Y en el mundo de la arte también hay cosas notables. Entonces, han habido emprendimiento. Entonces, el emprendimiento requiere cuando alguien cuenta un cuento de que lo que está ocurriendo da para un nuevo mercado y ese nuevo mercado puede surgir. Pero ahí tú te fijas, que diré economista, de que mucha de la gente que habla no hace eso, hace recomendaciones generales. Dicen más ciencia. Bueno, pero la pregunta es ¿cuánto más? ¿Quién? Entonces al final te dan unas pequeñas cosas. Nosotros tenemos que crear amenazas y promesas para que nos tomen en serio. Cuando digo nosotros, quien quiera que sea el emprendedor. Y eso es un emprendedor, no es un puro científico. Tengo una pregunta de Antofagasta. Conversaciones de anomalía. Sí. Sí, voy a dar un ejemplo. Mira. Al tiro de la Universidad de Antofagasta, un segundo. La Universidad de Antofagasta quiere preguntar, ¿no termina la respuesta de la Universidad Austral? ¿Vuelvo a terminar con la Austral? Sí, eso. Además voy a Antofagasta mañana y voy a hablar el jueves, así que espero ver a alguno de ustedes allá. Y va a ser un seminario de un día entero, así que no. Bueno, lo de la anomalía, mira, vamos a poner un conjunto de conceptos que la gente usa y después voy a definirlo al final la anomalía. ¿No es cierto? Una de las cosas que los economistas ustedes hablan, y en la vida común, es necesidades. ¿No es cierto? Tener un baño es una necesidad, tener una cama es una necesidad, tener agua es una necesidad. Pero las formas que estas tienen no son necesidades, pues ahí viene la innovación, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un hotel, ofrezco distintos tipos, hay gente que ofrece un hotel de tal condición, tal otra, y van cambiando las condiciones de satisfacción. Todos ofrecen cama para dormir, pero el baño ya no es el mismo en todas partes, ni el jabón es el mismo, ni la ducha es la misma, ni la exclusividad es la misma, y qué sé. Entonces, yo diría la segunda cosa que tenemos son los productos, la oferta. La oferta existe en el mercado, y en el mercado existe un lenguaje que va creando productos con condiciones de satisfacción diferentes.
cada condición de satisfacción que se ha inventado, que uno ya recibe, es distinto. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en Talca, habían pan francés y ayuya. ¿Queréis pan francés o ayuya? ¿No es cierto? Hoy día uno va aquí en Santiago y ya empiezan a haber distinciones bastante grandes, palo, pan francés, baguette, qué sé yo. Y hay gente que se va especializando en esas cosas. Y en Santiago hoy día parece una ciudad europea en algunos aspectos. Chica, rasca en algunas cosas, pero está. Como no. Entonces yo diría, la segunda son los productos, que requieren una comprensión y una diferenciación y un lenguaje para existir. Después yo diría están los quiebres, que son, por ejemplo, un auto en pana. Un auto en pana le pasa a todo el mundo. Entonces, hay dos ofertas: tenía una gata o tenía un teléfono para llamar para que te vengan a buscar. Y existe, en Estados Unidos existe la AAA, aquí existe una cosa equivalente, ¿no es cierto? Que te va a buscar. Entonces, yo diría, gran parte de los negocios consiste en atender quiebres de otras personas. Tengo un quiebre en mi diente, voy al dentista. Tengo un problema en mi ¿cómo se llama? ¿Dónde tienes un problema? La edad mía. ¿Cómo se llama esta glándula que tiene un problema en los hombres? La próstata. De repente aparece la próstata como un quiebre, o las mamas, o qué sé yo. Entonces, la vida tiene esto. Entonces, la vida moderna tiene esta civilización de organizarnos para atender quiebres. Después viene esta noción de los problemas, que son los ingenieros y los económicos. Hay un problema. No. Bueno, pero el problema requiere que haya una conversación que lo sostiene, y hay unos intereses, y hay un propósito. Si usted mira, la energía es una preocupación, pero no es un problema, porque hay como 200 interpretaciones de cómo resolver el problema. Entonces el problema ingenieril depende de una definición consensual, más compleja, que es cómo se atiende este asunto. Pero hay una cosa distinta, y te la voy a dar con un ejemplo, que es el mouse. Todos los que ustedes usaban el mouse hasta hace poco. Aquí veo una señorita que no usa mouse, usa el dedo. No sé. Pero hace años, yo tuve la suerte de conocer al señor que inventó el mouse. Y fuimos colegas en un laboratorio donde él ya había inventado el mouse. Y piensa tú cómo era el mundo antes del mouse. El mundo antes del mouse era una lata. Había que tener dos flechas, una para arriba y una para abajo, y otras dos para el lado, que todavía le quedan algunos computadores. Y cada vez que uno movía hacia algo tenía que ir con un punto. Ahora, ¿por qué? Porque inicialmente los computadores, ¿cómo se llaman? Los monitores, no se usaban para escribir texto, se usaban para escribir programas. Y los programas eran lineales. Entonces había que ir moviendo esto. Entonces, los primeros editores eran line editors. Y se manejaban de esta manera. Pero cuando se inventaron los word processors, y empezaron a hacer word processors primero online, era una lata. Se gastaba mucho más tiempo en esta opción absurda. Y este hombre, que yo lo conozco, se dio cuenta de esta anomalía. Entonces, ¿qué es lo que era una anomalía? Anomalía es una disatisfacción invisible, pero que está ahí. Está fundamentalmente en un estado de ánimo en que la gente dice, esta cuestión no anda, pero la mayoría de la gente, esta cuestión no anda y no hacen nada. Este tipo trabajó la anomalía, y la anomalía se transformó en 3 o 4 invenciones, de las cuales la que quedó fructíferamente fue el mouse. Ahora, de que el mouse se convirtió en práctica y exitosa, necesaria para cada computador, tomó mucho tiempo. Pero no habría habido la masificación si no hubiera ocurrido esto. Lo mismo, te voy a dar un ejemplo con el browser. ¿No es cierto? El browser, antes que el browser existiera, había internet, pero era una lata, había que poner URLs que eran complejos. Esto se simplificó y cambió todo. Entonces la anomalía es eso. La anomalía es darse cuenta de que hay algo incierne en las prácticas humanas que requieren algo, y ese es lo que va a dar origen a un potencial campo innovativo en que va a desplazar a las otras prácticas. Yo, por ejemplo, pienso que hoy día el abuso comunicacional de la Internet, la escasez de tiempo de Internet, son ya anomalías que la gente empieza a reclamar, pero por otro lado no pueden dejar el computador, no pueden dejar, tienen sus costos. Se te apaga la luz y ya no puedes trabajar. Se corta la luz y ya no puedes trabajar. Pero, por ejemplo, si tú miras, Steve Jobs se dio cuenta de que
la computación personal con estilete para poder marcar no funcionaba. Y habían tratado de hacerlo. Y él dijo, hay una entrevista de él que lo pueden leer, dijo, mira, lo que hay que hacer es un sistema operativo donde se marca con el dedo, no hay que usar ninguna cosa. Se puso a trabajar en eso, y él tenía idea de hacer el iPad, pero se dio cuenta, y esa fue la segunda gracia que tuvo, que el iPad para venderlo había que vender primero un teléfono. Entonces lo primero que hicieron fue aplicar esa tecnología a esto. Ahora, él tuvo que recorrer, por ejemplo, se encontró con encontrar la tecnología del vidrio, y tuvo la suerte de encontrarse con que Corning Glass tenía un vidrio, que ya habían trabajado para cosas de ese tipo y no lo habían resultado mucho porque no habían clientes. Armaron esta cosa y al final se armó esta historia que hoy día es un estándar, ¿no es cierto? Hoy día podemos decir casi con seguridad de que tanto el laptop y por supuesto el computador fijo se van a ser desplazados, y esa anomalía hace de que el mundo de Microsoft empezó a desaparecer. Entonces la anomalía es, yo diría, las anomalías están ocurriendo en laboratorios de gente inteligente que están en distintas partes del mundo tratando de producir prácticas nuevas porque tienen una reinterpretación de las prácticas antiguas y traen algunos componentes nuevos que permiten hacer cosas nuevas, diferentes. Yo personalmente pienso, por ejemplo, que nosotros nacimos de la edad de las pastillas. Vamos a la farmacia y compramos una pastilla que es universal. Bueno, en poco tiempo más las pastillas van a depender de tu DNA y de muchas cosas y van a haber variantes, y hay gente trabajando en eso. Entonces, si yo tuviera que hacer un curso de innovación, partiría por la anomalía. Sí. ¿Aló? Adelante, Sí. Universidad de Antofagasta. Ya. No, yo, bueno, a propósito de anomalías, pero en otro sentido. Estamos claros que en innovación muy probablemente en el futuro van a ser incluso los currículums flexibles, porque los estudiantes, como decía, porque el sistema online es conocido en California, que algunos cursos se inscriben miles, ¿cierto? Mucho más de las expectativas que ellos pensaban. Pero, y a la palabra anomalía, ¿por qué? Creo que las políticas públicas tienen que también ir en el mismo, todo es remar para el mismo lado y en el mismo sentido. Entonces en Chile, lamentablemente, cuando se fijan políticas para innovación, ciencia y tecnología, se hace en la zona central. Y lo digo, por ejemplo, energía, acá tenemos un convenio de desempeño en energía, ganado por la universidad, en la cual tenemos que traer postdoc, y ha costado mucho. Y en Antofagasta el costo de vida es muy alto, cuesta traer incluso gente experta, muy calificada, o cuando viene ven que la realidad misma es el ambiente a lo mejor no es el más apropiado y muchas cosas, el arriendo muy caro. Entonces los montos, incluso CONICET, por ejemplo, CONICET fija tablas para pago de profesionales y científicos, remuneraciones. Nosotros necesitamos científicos in situ, ¿cierto? Pero el monto que se fija por hora es el mismo que se paga en Santiago, Valparaíso o para acá, para Antofagasta, lo cual es impracticable. Entonces es difícil retener o traer buenos elementos. Y de ese punto de vista creo que tiene que pensarse Chile con sus propias características locales, que no es lo mismo hacer ciencia en el norte de Chile y también en la Patagonia, los overhead, los costos son más altos. Entonces esto también pienso que es una anomalía, tomando la palabra dice usted, que es necesario revertir. Esa es mi opinión. Muchas gracias. No tengo mucho que decir sobre eso. Aquí la Katy, que está acá en la Secretaría Ejecutiva, puede ayudar en eso. Si es que puede. O sea, solamente decirles que efectivamente ha sido una conversación larga el Consejo, el tema de cómo incorporar las regiones en esta conversación y cómo atender a sus particularidades. Y de hecho en el mismo libro hay de alguna manera una propuesta que puede tener una expresión regional muy potente, que son los laboratorios naturales, que está como un anexo al libro, y que en el fondo es buscar a partir de ventajas naturales de nuestra geografía y que tienen todas, muchas de ellas expresión en las regiones más extremas, una manera de ir surfeando en este mundo con una propuesta que, además de permitir desarrollo científico y tecnológico, nos posiciona en el mundo, genera orgullo, identidad, que sería muy interesante que también exploremos en adelante. Entonces los invito a ver ese apartado. No, sí, perdón. ¿Aló? Sí, escuchamos.
Sí, no, pero no, si estoy claro, el capítulo Laboratorios Naturales que lo escribió el expresidente de CONES, ¿cierto? Me parece que Aguilera, José Miguel Aguilera. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que el punto es que decían las políticas cuando de adjudicación de proyectos deben tenerse consideraciones como se pagan los académicos, a lo mejor las asignaciones de zona, tener también para los investigadores o para los mismos proyectos, que es mucho más el costo, y para que sea atractivo debemos traer gente, como decía, de muy buen nivel a trabajar en regiones, en las cuales la vida no es similar como en Santiago. Sí, estamos de acuerdo. Ok, estamos llegando a la hora. ¿Una consulta a la UFRO? De la UFRO. Dejamos una consulta, la última consulta de la Universidad de la Frontera para ir cerrando esta sesión que por lo que veo abre conversaciones. Así que va a haber ahí, Catherine, probablemente bastante interacción. Adelante, Universidad de la Frontera. ¿Apagaste el micrófono? A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, aprovecho a saludar a Catherine, Pedro y Paola, y también a Fernando. Una consulta cortita, y respecto al trabajo que estamos haciendo con las facultades de ingeniería. Nos vamos a juntar el lunes en Valparaíso, así que probablemente vamos a seguir abordando este tema. Fernando, ¿cuál es el rol que tú esperas que las facultades de ingeniería jueguen en este proceso, y cómo el CENIC va a interactuar con las instituciones que se ganen la propuesta 2030, que esperamos ser nosotros una de ellas, y con aquellas que no se lo ganen? Primero, yo no voy a contestar la segunda parte de la pregunta sobre el CENIC, porque dejé ser parte del CENIC, así que la Gati agarra eso, pero yo creo que al final hay cambio de gobierno, hay que preguntarle al próximo gobierno qué va a hacer con eso, así que lo demás no perder el tiempo, pero sí puedo contestar como individuo, como persona, y de hecho, como tú dices, nos vamos a ver el lunes, ¿no es cierto? Y ahí tú me tocaste un tema bien importante para mí. Nosotros, una de las cosas que no hicimos en este reporte es entregar los reportes sobre la reforma en ingeniería, porque necesitábamos más trabajo para hacerlo, pero por eso estoy haciendo la charla del domingo. Estoy metido en varios proyectos mundiales sobre eso yo, personalmente. Yo creo que de la mayor importancia es el cambio de ingeniería. Yo creo que no podemos seguir en Chile pensando que la ingeniería es una cosa de matemática y de ciencia aplicada y después de administración. Eso es un error básico. Y es lo que tenemos hecho. Y dado la calidad de estudiantes que entran a esta escuela y el prestigio que tiene la ingeniería en Chile respecto a otras profesiones relativo a lo que es en Estados Unidos, por ejemplo, es mucho mayor aquí. O sea, en ingeniero en Estados Unidos, un señor de 4 años que no tiene el mismo prestigio que tiene un ingeniero acá de 6 años, eso está claro. Entonces, ¿pero qué es lo que nos falta? Por ejemplo, no tenemos nada de preocupación de la tecnología como un bien político social, y saber manejarnos en eso. Y como no tenemos eso, producimos el Transantiago. Por decírtelo en corto plazo. O sea, podemos explicar los flujos, pero al final no le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, no sabemos, o usamos procesos políticos atrasados. Y eso no se arregla puramente con decir vamos a hacer una cosa interdisciplinaria con sociólogos y antropólogos, y al final entonces necesitamos una teoría de sistemas ingenieriles totalmente distinta a la que tenemos hoy día, basada en los seres humanos como seres interpretativos, no como seres no voy a hablar mucho de eso ahora, pero si quiere hablamos si tú vas a estar en la conferencia, hablamos el día lunes, y estoy escribiendo un paper en Estados Unidos sobre eso. Entonces yo diría, la primera cosa es que yo le daría, fuera la formación por especialidad que tienen los ingenieros, a lo mejor la achicaría un poco, pero le pondría 3 cosas que no tienen. Voy a ver si te las digo bien. La primera es diseño. O sea, el diseño no es lo mismo que aplicar conocimiento. El diseño implica que uno se preocupa, ¿no es cierto?, de las funciones y del entorno que esto está. Como la ingeniería civil hace años en Europa dividió el tema en 2 profesiones distintas, una de los arquitectos y otra de los ingenieros, esa distinción ha seguido, pero en la práctica no es una distinción feliz. Entonces necesitamos gente que es capaz de diseñar. Y diseñar significa moverse en el mundo de los componentes y el mundo de las preocupaciones.
Y bueno, ahí tenemos una cosa. Entonces, el diseño entró a Chile por la puerta chica, entró por el diseño gráfico, ¿no es cierto? Escuelas de arte, pero no ha entrado por la puerta grande, que es el diseño industrial y el diseño de sistema social. Esa diría la primera cosa, y eso es lo que está hoy día en juego. Sería interesante que una universidad estudiara el Transantiago como un fenómeno académico y viera qué pasó, por qué falló, porque hubo mucha gente, muchos doctores, mucha gente del MIT, muchos economistas, y sin embargo el asunto no funcionó bien, y hasta el día de hoy tenemos un peso económico tremendo. Los parámetros económicos que se usaron no son los que están funcionando. Hoy día nos cuestan más de $1.000 millones al año de subsidio a ese sistema que antes no cerraba. Ahora, hay cosas buenas que ha traído Transantiago, yo no quiero tampoco entrar en la lista de los... creo que muchas cosas es mejor, pero en otras cosas es peor. Bueno, ahí tenemos una lección. Y lo mismo ocurre en los fenómenos de salud. Hay que meter... ahora, este asunto de los sistemas, si tú lo miras, de hecho la MIT ha creado una división de Engineering Economic Systems, como una nueva manera. Hace años que se habla, y en general hay un fracaso mundial de cómo atacar este hecho. Porque es un fenómeno de formación más básica, no un problema de tecnología ni metodología, es más gordo que eso. Es la razón por la cual yo me hice doctor en filosofía y no en management, porque quería entender en qué consistía el lenguaje, en qué consistía la interpretación, en qué sé yo. Entonces, si algún día me invitan a dar un seminario sobre eso en Temuco, estoy dispuesto a ir a contarles lo que pienso sobre eso, Entonces tenemos dos cosas que he dicho, ¿no es cierto? El diseño y los sistemas, pero no entendido como sistema de componentes técnicos, sino entendido como sistemas interpretativos humanos que requieren una función política, social, histórica grande. Yo diría que esos dos áreas están en pañales, porque la mayoría de los ingenieros que están a cargo de estas cosas, tú le hablas de esto, no tienen capacidad de entender lo que yo estoy diciendo, entonces hay que trabajar con los estudiantes. Hay gente que se empieza a dar cuenta, el decano de Ingeniería de la Católica, muy bueno, que Juan Carlos Layera empieza a darse cuenta de este asunto. Y este es un problema mundial. De hecho, en este mismo instante hay una convención en Chicago de decanos de ingeniería de todo el mundo, para atacar qué es esto que hay. Yo digo, mire, ingeniería sistema a la antigua no les va a servir. Van a terminar con una serie de especialistas haciendo más mediciones y esta cuestión no va por ahí. La tercera cosa es una cosa que yo llamo los desastres. O sea, una de las cosas que existen en el mundo son los desastres. Y los desastres no son un problema de la ONEMI, es un problema de la sociedad. Más tecnologizada una sociedad, mayor potencial son los desastres, ¿no es cierto? El último terremoto nos dejó de que el sistema eléctrico y el sistema tecnológico, que parecía de repente era frágil, porque dependíamos demasiado de él y no teníamos alternativa. Ni la ONEMI ni siquiera se había preocupado de tener su... Ahora, podemos echarle la culpa a la gente, pero pasa en varios lugares del mundo, pero cuando pasa por segunda vez ya es idiotez. A mí me decían, por ejemplo, que hace años atrás, cuando yo estaba senador, alguien me decía que, ¿te acuerdan ustedes del desastre que hubo en Los Ángeles en la nieve? Cuando murieron... Bueno, una de las cosas era que en las cabañas que tenían de auxilio estaban desconectados los sistemas de comunicación que estaban ahí. ¿Por qué? Porque no se habían preocupado de las pilas y renovarlas y hacer toda la historia que hay que hacer. Eso nunca pasa en un submarino. O a la facha, a los navales no les pasa eso porque están más, saben de que su dependencia total de las telecomunicaciones, o sea, tan importante como el motor son las telecomunicaciones. Entonces, la impecabilidad que esto requiere es muy grande. Entonces, hoy día nosotros tenemos la ciudad, es otro fenómeno fundamental. La convivencia en ciudades es un fenómeno no solo de transporte y de cosas urbanas, requiere una ingeniería de sistemas sumamente grande, y si no va a terminar en desastre. Yo lo veo en muchos lugares del mundo que eso está ocurriendo. La traída de agua a las ciudades es una cosa gorda. Bueno, los ingenieros yo creo que van a tener que formarse, y eso le da salida también a una aspiración que tienen los estudiantes. Los estudiantes de ingeniería, mi experiencia con ellos en Chile recientemente, el año pasado bastante, andan deseosos de tener causa en el cual consagrarse.
Y la causa de la mecánica racional no es demasiado inspiradora. Pero si la mecánica racional es parte de eso, yo lo he visto con los terremotos. La gente que hace ingeniería sísmica, que realmente es capaz de demostrar que salva vida, los chicos se interesan muchísimo y las chicas también. Entonces, tenemos esa historia. Y yo diría, el último tema más difícil es la cultura. O sea, la cultura en parte depende de este tejido de medios de comunicación, y nosotros no podemos dejarlo en manos de la noción de información y de conocimiento. Es más profundo que eso. Entonces, la ligación de la ingeniería con las artes a mi juicio, fundamental. No hay que olvidarse de que la televisión en este país llegó con la promesa de que iba a servir para la educación. Por eso se le dio el monopolio a las universidades. Hoy día la Internet sin tecnología no funciona, pero el gran efecto que la Internet tiene es sobre la cultura. La cultura está cambiando porque la Internet está disponible. Entonces, yo diría, hay que cambiar el enfoque, y para eso hay que crear grupos inteligentes de gente joven que empiecen a mirar esto y hacer experimentos. Ahora, esto es un fenómeno mundial, no es un fenómeno chileno nomás. Ok. Muchas gracias. Espero que les sea útil y nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Gracias a todas las universidades, las autoridades, los académicos, a quienes estaban siguiendo también la transmisión por streaming. Así que se ha abierto una conversación. Y aquí está el libro lo pueden descargar del sitio web. Y la Katy tiene algunas para repartir. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Hasta luego. Adiós a todos.